dormir sería perder, dormir sería derrota. Pero tú, Señor, tienes la victoria en esta noche. Por eso bendice, Señor, a tu hija, bendice, Señor, a esta mujer tuya, y que sea, Señor, hoy tu Espíritu Santo ungiéndola, llenándola con el poder del Espíritu Santo, y con una gotica de tu sangre la lavamos, la sellamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor. Sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Decláralo conmigo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Una vez más. Hay poder en la sangre de Cristo. 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 Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Una vez más. Hay poder en la sangre de Cristo. 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 Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. 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 Se levanta un ejército. Se levanta un ejército.
sangre de Cristo. La sangre de Jesús tiene poder. Y en esta mañana ha roto cadenas, ha destruido fortalezas, ha hecho tantas cosas en cada uno de nosotros que inclusive desconocemos, pero nos vamos a dar cuenta en estos siguientes minutos lo que el Señor ha hecho, lo que Jesús hizo hace 2019 años. Y vamos a recordar en Apocalipsis capítulo 5 cómo en el cielo los que estaban, y en esa visión que le dio Dios a Juan, él escribe lo siguiente y dice la palabra de Dios: tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre compraste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Había millones y millones de ellos, y decían con fuerte voz: el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Palabra de Dios. Nos podemos imaginar por un momento el poder infinito que tiene la sangre de Jesús por haberla derramado en la cruz, por haber aceptado morir por nosotros, por la humanidad. Esa sangre, cada vez que la invocamos, cada vez que decimos esa palabra y creemos, suceden milagros, poderosos milagros. Bastaría clamar la sangre de Jesús sobre nuestros hijos, sobre cada situación difícil que estemos viviendo. Bastaría decir sangre de Jesús cuando veamos algún hecho lamentable, una pelea, donde haya violencia. Deberíamos clamar sangre de Jesús, que venga sobre esas personas, que venga sobre esa situación. Inmediatamente Dios cambia las cosas. Pero lo que pasa es que a nosotros se nos olvida el poder que tiene la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, cuando fue derramada en la cruz, salvó a toda la humanidad. Y yo pensaba, está bien, en ese momento, hace 2000 años, que haya salvado a los que estaban, pero ¿cuántos estamos viviendo hoy? 8.000 millones de personas. Hace 100 años, ¿cuántos vivían? Hace 200. ¿Se pueden imaginar el poder de la sangre de Jesús, que es perdonar nuestros pecados? Tanta maldad que hay en la humanidad. Y con la sangre que Él derramó en la cruz, fue perdonada toda la maldad, todos los pecados. Nosotros no alcanzamos a entender ni a comprender el poder que tiene la sangre de Jesús. Si nosotros creyéramos de verdad que en ese cáliz
cuando el sacerdote consagra, pudiéramos dejar nuestros problemas, todas las situaciones que nos afectan y todo lo que queremos que Dios nos guarde, lo proteja y lo cambie, si lo dejáramos ahí y si creyéramos, ¿cuántas bendiciones recibiríamos? Las cosas no serían igual. La cantidad de milagros que han ocurrido cuando un creyente clama la sangre de Jesús, cuando la invoca. Aquí me encanta este pasaje cuando dice: porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre, compraste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y en ese momento, y lo sigue comprando. Y cada vez que venga una generación, y a esa generación se le enseña la palabra de Dios, y ellos la crean, y ellos traten de ponerla en práctica, sucederán los mismos milagros. Lo que Él hizo hace 2000 años, hoy lo hace. Lo hará mañana si lo necesitamos. Lo hará esta noche. Vean, los que se dedican al mal, si nosotros clamáramos la sangre de Jesús sobre ellos, ellos no podrían hacer nada. No habría atracos. Conozco, hace poco iban a atracar a una persona, ya le habían quitado y le estaban quitando lo otro, y él dijo: sangre de Cristo. ¿Y sabe qué hicieron los dos atracadores? Botaron el celular, botaron lo que tenían y arrancaron a correr. Y fue lo único que pasó fue que dijo: sangre de Cristo. Se acordó, dijo: sangre de Cristo. Y eran dos contra un muchacho. Y botaron al piso. No, yo decía: Dios, qué cosa tan impresionante. Y se fueron corriendo y no había pasado nada, nadie llegó. Pero el poder de Dios, quién sabe qué hizo ver a esos dos jóvenes dedicados a hacer el mal. Hace 15 días, y todos nos dimos cuenta en las noticias, en la nariz del diablo, el accidente que ocurrió. ¿Sabe por qué no se mataron todos esos niños? Porque el bus no se fue al abismo, porque iba un papá creyente. ¿Y saben qué hizo él cuando vio que ese carro estrellaba a unos y estrellaba a los otros? Tan terrible. Gritó 3 veces. 3 veces gritó. Pero dice que con todas sus fuerzas: sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo. Y el carro se detuvo, así. Pero toda la policía y todo el mundo quedó sorprendido. Quiera Dios que cuando nosotros estemos en una situación así de difícil, recordemos y podamos decir: sangre de Cristo, para que el Señor cambie esa situación. ¿Cómo no va a cambiar el Señor unos pensamientos, unos sentimientos, unas palabras, si yo clamo la sangre de Jesús sobre esa persona, sobre ese hijo, sobre ese esposo? Él lo va a hacer. Clamemos la sangre de Jesús sobre nuestros hijos. Cuando ellos están equivocados y no nos quieren escuchar, no quieren obedecer, no dejemos que nuestros hijos sigan por donde no deben seguir. El Señor les va a colocar un obstáculo y va a impedir que ellos se sigan equivocando. Les va a cambiar el curso. Y vamos a seguir viendo en la palabra las bendiciones, llamémoslas bendiciones, llamémoslas gracias, regalos
que Dios Padre nos concede por la sangre de Jesús. Y vamos a ir a Hebreos, al capítulo 4, y dice la palabra de Dios, versículo 14. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. ¿Cómo? Aquí tenemos que deducir. Jesús no se iba a convertir en sacerdote, en sumo sacerdote para siempre, si Él no hubiera dado la vida en esa cruz, si Él no hubiera derramado su sangre. Por haber derramado la sangre en esa cruz por nosotros, por la humanidad, Él se convierte en el sumo sacerdote para siempre. Y una de las grandes y poderosas de tantas que hay es saber que en este momento, aquí mientras ustedes alababan, guiados por Alex, yo estaba ya orando y estaba recordando cómo Jesús, Él es sacerdote para siempre y está sentado en el trono a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, por cada una de las peticiones que tanto nos agobian y que nos hacen llorar y que nos hacen sufrir y que no nos dejan dormir, que no nos dejan hacer las cosas que quisiéramos nosotros. Jesús está intercediendo. Él intercede siempre allá en el cielo, al lado del Padre. ¿Por qué? Porque derramó su sangre y al llegar al cielo, Dios lo nombró sumo sacerdote para siempre. Porque los sacerdotes que habían antes de Él y los que hay ahora, todos mueren. Tienen una vida limitada, pero el único que no murió una vez y no vuelve y está ahí resucitado, Jesús. Y por eso Dios le dio ese nombre, el gran sumo sacerdote, para siempre. Así que tengamos esa confianza a partir de este instante. Que se nos quite la duda, que se nos quite el temor. Por lo que vinimos, seguramente vinimos a adorarlo, vinimos a alabarlo, vinimos a bendecirlo, a estar con Él. Pero también, como decía Freddy, en la mañana a pedirle, a poner la mano y decirle: Señor, yo vengo por esto. Pero desde ya Jesús está intercediendo por cada una de sus necesidades y de sus peticiones. Eso tiene que darnos una seguridad y una confianza enorme. Y lo vamos a ver, ahí está. Eso es bíblico, eso no me lo estoy yo inventando, como para alegrarles en la mañana y que ustedes se vayan felices. No, todo está en la palabra. Yo amo la palabra. La amo porque la palabra es Jesús. Yo la creo porque es la palabra de Dios. Y Dios no miente como nosotros. Y yo la trato de leer y trato de ponerla en práctica. Y qué bueno que hoy el Señor nos recuerde que Él está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, y que Él no descansa ni un instante, ni se olvida
de lo que yo necesito y de lo que cada uno de ustedes necesita. Ustedes son los que se olvidan y yo soy la que me olvido. Y me vuelvo a acordar de pronto dentro de 8 días. Y vuelvo y le pido, pero he dejado perder 8 días. Pero Jesús no, Él está ahí atento, orando, intercediendo por nosotros. Vamos a leer el versículo 24 del capítulo 7 de Hebreos y dice: pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él. Pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. Palabra de Dios. Ahí encontramos que Él está rogando por nosotros para siempre. Para siempre. Mañana, dentro de 8 días, dentro de 15 días, cuando recuerden, Él, Jesús, está intercediendo. Y tenemos otra intercesor, que es la Virgen María. Si por algún motivo, entre comillas, a Él se le olvidara lo nuestro, tenemos a la Virgen María intercediendo ante su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál temor, cuál miedo? No. Tengamos la plena seguridad, la plena confianza que tenemos 2 intercesores en el cielo por cada necesidad de nosotros. Y pronto vamos a ver las respuestas. Sabemos ya del poder de la sangre de Jesús. Que la sangre de Jesús libera, sana y salva. Salvó a toda la humanidad y la seguirá salvando mientras exista tierra. Podrán vivir en esta tierra millones de billones de personas. Hoy vivimos 8,000. Mañana podrán, en unos 10 años serán 10,000. En 20 años se habrá doblado, que sean 40,000 millones de personas. Para Dios eso no es nada. A todos los salva. Ese es el poder de la sangre de Jesús. Ahora, de manera individual, uno tiene que pensar: si el Señor salva a 8,000 millones, a 10,000, ¿cómo no me va a salvar? ¿Cómo no me va a salvar mis hijos, a mi esposo, a mi familia, a mis hermanos? ¿Cómo no va a cambiar la situación de este país? ¿Cómo no va a cambiar la situación del mundo si nosotros clamamos la sangre de Jesús, que tiene poder para hacerlo? No lo olvidemos. La sangre de Jesús trae una bendición muy grande. Cuando Jesús muere, por la muerte de Jesús, Él reconcilió al pueblo y a Dios, los unió. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 8 de Hebreos, versículo 6. Pero nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, ha unido a Dios y los hombres mediante un pacto mejor, basado en mejores promesas. Ahí sigue la lectura, pero no hay tiempo. Vamos a ver cuál es el mejor pacto. Y ese mejor pacto lo encontramos en el versículo 10 hasta el 12. Y dice: el pacto que haré con Israel después de aquellos días será este, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente
y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Palabra de Dios. Tengamos siempre presente que con la muerte de Jesús en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados. Todos nuestros pecados, las maldades, lo único que tenemos que hacer es confesarlos ante el sacerdote y pedirle al Señor que nos conceda la gracia de dejar de seguir haciendo lo mismo. Y Él lo va a hacer si nosotros le creemos, si nosotros le pedimos. Porque Él ya dice acá: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Ya están en nosotros. Y lo más hermoso de Él es que Él nos perdonará todo y no se vuelve a acordar de esos pecados. Yo no sé por qué nosotros seguimos arrastrando lo que hemos hecho. Y eso, por estar arrastrando, es que cuando el Padre está orando, cuántos gritos, cuántas cosas. Si el Señor ya nos perdonó, no nos dejemos asustar, porque el enemigo es un mentiroso y él lo que quiere es causar como un escándalo, y a lo mejor no hay nada. Ya la persona se confesó, ya la persona se arrepintió de lo que hizo. Entonces, ¿para qué? Pero el enemigo viene a molestar, a decir: no. Usted no ha sido perdonado, usted no ha sido perdonada. Entonces le recuerda: no, uno es el que tiene que decirle a él: olvídese, que a mí el Señor ya me perdonó. Jesús murió en la cruz por mis pecados, por más graves que sean, por lo más malo que yo haya hecho en la vida, pero Él murió por mí. Y Él me ama, Él es mi Salvador, Él es el que está en el cielo clamando por mí, intercediendo. Yo tengo el Espíritu Santo. No nos dejemos, es que nos dejamos azotar de una manera, yo digo, inhumana, por falta de creer. Clamar la sangre de Jesús en ese momento, yo creo, clamen la sangre de Jesús cuando venga un ataque de esos, porque eso viene a la mente y les hacen decir cosas que no son. Eso es clamar la sangre de Jesús. Se calle la sangre de Jesús y calla. Si la sangre de Jesús hace huir a quien sea, ¿cómo no a un mentiroso? Porque el enemigo es un mentiroso y quiere asustar, porque mucha gente no vuelve por eso, porque le da miedo. Hay que enmudecerlo, se queda callado, no molesta y se va, porque como decía Freddy, esto es una capilla de adoración. Aquí está la presencia de Dios. Que se vaya calladito. Seguramente no lo vamos a ver, pero le ordenamos que se vaya callado, porque le aplicamos la sangre de Jesús para que no grite, para que no haga espectáculo, para que no haga show. Y tiene que callarse, y tiene que irse. Si el espíritu de muerte se va, ¿cómo no el que grita? Se va, se queda callado. Si se clama la sangre de Jesús, inmediatamente habrá silencio.
Y si no hay a la primera vez, a la segunda, o a la tercera, o a la séptima, pero que va a llegar el silencio va a llegar. Y la sangre de Jesús se encarga de liberar, porque la sangre de Jesús libera, la sangre de Jesús sana, la sangre de Jesús salva. Tiene todo el poder, es que no hay límite para la sangre de Jesús. Pero debemos creerlo y debemos decirlo, no quedarnos callados. Si al lado mío una persona empieza a gritar, yo debo ayudarle. La del otro lado también, la de adelante y la de atrás. Y verá que se queda callado y que la deje libre o lo deje libre. No dejemos que siga molestando. No lo dejemos. Porque él se ríe. A él le encanta eso. Que lo miren, que lo admiren. No, callémoslo con la sangre de Jesús. Otra de los regalos o gracias que el Señor nos da, porque Jesús dio su vida en la cruz y ahora se llama el gran sumo sacerdote, porque el Señor le dio